Por tu guiño, cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Cuando hay ciertas alteraciones desde del tiempo y demás, que vemos lluvias o calor, o por qué calor en el invierno, bueno, hay muchísimas alteraciones que nos llaman la atención, nos empezamos a preguntar, o se empieza a escuchar que se habla del niño o de la niña, exacto, de estos factores climatológicos que muchas veces no tienen una explicación clara en el colectivo popular, en la sociedad, cuando uno va por la calle y de repente dicen, se escucha con alguien que dice, estamos hablando del niño. Bueno, hoy, en No Te Lo Pierdas, nos vamos a ocupar de hablar de ello, del fenómeno del niño, y por eso tenemos a alguien especializado. Exacto, que va a dilucidar los conceptos. Estamos con Roberto Seiler, quien es agrometeorólogo. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, Roberto, contanos qué es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño y la niña nos viene bien el ejemplo gráfico en este programa, aquí los tenemos. Perfecto. Bueno, yendo al fenómeno en sí, primero es bajarle un poco el tono, porque siempre que hablamos de fenómeno parece que fuera algo catastrófico, ¿no? Y en realidad no es otra cosa que una circulación de la atmósfera, una característica especial que toma la atmósfera en un determinado momento y llega a generar determinadas situaciones y también determinados impactos, ¿no? El fenómeno del niño es podríamos asociarlos, es decir, todos conocemos lo que son las corrientes marinas en el océano, es decir, hay movimientos de agua en el océano, según de dónde provengan estas aguas, a veces son más calientes, otras veces son más frías. Ahora, este movimiento de agua tiene una marcha regular, digamos, o normal, para lo que diríamos las situaciones normales. Ahora, en ciertos casos, aparecen ciertos factores, ciertos efectos que hacen que esas aguas tengan una circulación distinta. O se detienen, o se hacen más lentas, o se hacen más rápidas. Entonces, para una zona como es la zona del Ecuador, la zona ecuatorial, ese movimiento de aguas es muy importante porque es una zona de muy alta radiación. Entonces, si el agua se queda quieta en un determinado momento, esas aguas se calientan por el efecto de radiación. Y si esas aguas se mueven más rápido, de pronto no alcanzan a calentarse y configuran respectivamente, en el primer caso, una fase caliente que llamaríamos una fase fría. Bien. Resumiéndolo o aclarándolo un poquito más, este llamado fenómeno del niño se caracteriza por la aparición de un calentamiento anormal de las aguas del Pacífico en la zona ecuatorial y a la altura de Perú. Bien. En la zona de Perú, próxima a las costas de Perú, son aguas más calientes. Y para el caso de la niña, que es el fenómeno opuesto, es como que el Pacífico no es como, sino que realmente ocurre, el Pacífico en esa zona se enfría y aparece de pronto en esto que estamos viendo, representado un caso por esta mancha caliente que nos está mostrando en el planeta, esta figura caliente, eso es un niño, y el otro caso es una niña, es la fase fría, es aguas más frías en esa zona. Entonces, lo primero, o el caso del niño, está asociado a aguas que tienden a estacionarse. Por alguna razón son aguas que se quedan quietas. En lugar, la circulación normal es en las costas de Perú, en las costas de Ecuador, hay una circulación de aguas que luego toman hacia la izquierda, digamos, y van hacia Australia.
Mientras se produce ese movimiento en forma regular, en forma normal, las aguas no se alcanzan a calentar demasiado y tenemos temperaturas normales del agua en esa zona. Hay años los cuales no se sabe bien por qué todavía, no está explicado del todo. Las presiones, digamos, la presión atmosférica cambia, entonces los vientos y también las circulaciones de agua se detienen, frenan o toman un sentido opuesto. Tratan de empujar aguas contra las costas de Perú, entonces el agua tiende a estacionarse en esa zona, se queda más quieta, más estanca, por decirlo de una manera gráfica, se calientan y ahí tenemos un fenómeno Niña. Bien, perfecto. Roberto, si tuviéramos que situarlo en el calendario, ¿desde qué momento toma inicio el Niño o cuándo se da de manifiesto? Como para también ubicarnos nosotros en los días, en los meses de nuestro año y bueno, y posteriormente la Niña también. Si es que van uno detrás de otro o no. Perfecto. Permitime primero una acotación, ya que hablaste de tiempo. Permitime decirte que, o decirles que este es un fenómeno que aparece como una situación nueva, una situación de otros años, y corremos el riesgo de que la gente piense que es una consecuencia del cambio climático. Allí, al respecto, tenemos que decir que no es una consecuencia del cambio climático. El Niño tiene una existencia muy antigua y sí, el efecto del Niño hoy es una componente más del cambio climático y de la variabilidad climática, porque hay años que se presenta Niño y tenemos fuertes inundaciones en algunos lugares, severas sequías en otros lugares, entonces esto hace a la variabilidad del clima. Pero volviendo a lo histórico, al calendario, a los tiempos, el Niño existió, podríamos decir, de siempre, desde que el planeta tiene una circulación atmosférica determinada. Lo que ocurre es que no fue descrito como tal, pero sí hay fenómenos que ocurrieron en estos datos de aproximación que se llaman, analizando anillos de árboles, analizando otros indicadores que tiene el clima cuando no había registros de lluvias o de temperatura, que nos hacen ver que el Niño ha tenido sus efectos ya en la antigüedad. Desde un punto de vista científico, se describió en el año 1867, es la primera descripción que se tiene. O sea que el Niño ya cobró su importancia en el siglo XIX, con más razón en el siglo XX y siglo XXI se metió más en nuestra sociedad, en el lenguaje de todos nosotros, por algo que ya vamos a ver a continuación. Pero ahora sí respondo a lo que vos me preguntabas, en qué momento del año se produce. Aquí tiene bastante regularidad, es decir, cuando se produce un niño o una niña, en general empieza a manifestarse en los meses de marzo, abril, mayo, empieza a crecer el calentamiento o empieza a manifestarse el enfriamiento para hacer su pico después, sea débil o sea fuerte, hacer su pico alrededor de enero-febrero. O mejor dicho, alrededor de diciembre-enero. Febrero suele tener ya una disminución. De allí viene su nombre, que le dieron los peruanos, los pescadores peruanos, porque se manifestaba con más intensidad para Navidad. Y de allí viene esta acepción del niño por el niño Jesús, ¿no? Entonces ese es el momento que hace pico, luego tiende a disminuir en general hacia el invierno, pudiendo mantenerse, pudiendo repetirse el fenómeno, pero siempre tiene una mínima, digamos, hacia el invierno, cualquiera de los dos fenómenos, y una máxima ahí alrededor de diciembre-enero. Deberíamos decir también que la situación normal se la conoce como fase neutra. Es decir, entre el niño, la niña, la situación normal es la situación neutra. Y todo esto forma parte del ciclo Enos, si no entendí mal. Todo esto forma parte del ciclo Enos. Ciclo Enos con sus fases, digamos, caliente, niño, fase fría, niña, o temperaturas normales, situación neutra. Bien, perfecto. ¿Y tiene una duración aproximada?
Tiene una duración, es decir, si se limita a un año, a un ciclo, es lo que yo hacía referencia recién, es decir, un aumento de marzo, abril, va creciendo hasta diciembre, enero, luego tiene una decadencia. Ahora, cuando uno analiza datos históricos, muchos años para atrás, se encuentra, por ejemplo, que se han producido 3 niños seguidos. De pronto con alguna disminución hacia el invierno, pero luego vuelve a retomar intensidad hacia el verano, repitiéndose como sucesivos niños o sucesivas niñas. Un periodo que recuerdo y puedo hacer referencia, de 1990 a 1995 se caracterizó por niños de pronto un poco más intensos o un poco más suaves, pero siempre las temperaturas estuvieron por encima del promedio, configurando entre lo que sería una tendencia niño débil a niño más fuerte, ¿no? Pero luego, por fuera de esos y dentro de lo más reciente, el niño 82-83 fue un niño caracterizado como muy fuerte. El niño 97-98, que lo recordamos por unas largas inundaciones acá en el sur de la provincia de Córdoba, han sido niños definidos como fuertes. Cuando hablamos de niño fuerte, tenemos que pensar que hacemos referencia a una temperatura del Pacífico 2 grados o 3 grados por encima de la normal. Tampoco es agua que está hirviendo, de ninguna manera, ¿no? Pero 2 grados o 3 grados por encima de lo normal para una gran batea de agua, como es el Océano Pacífico, esto tiene un efecto muy grande en la atmósfera. Y la atmósfera tiende a copiar lo que pasa abajo. Entonces, en función de esa mayor temperatura, la atmósfera empieza a moverse y empieza a producir determinados efectos que es por los cuales nos hacemos más referencia al niño, ¿no? Roberto, le vamos a pedir que se quede un bloquecito más. En el siguiente vamos a hablar precisamente de las causas, de los efectos que tiene el niño en nuestra región, en nuestro país y bueno, y sobre todo en nuestro lugar, ¿no? Exactamente. Roberto, pedimos que se quede con nosotros y nosotros, con Luli, los invitamos a que se queden ahí porque ya volvemos tras la pausa. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las 2 manos mientras exista. Brindo por tu guiño cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti, por los que abrazan su pasado.